Este martes el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó las cifras de la violencia contra los defensores ambientales en México. Tengo el gusto de saludar a Gustavo Lanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias, Gustavo, por estos minutos. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Buenas noches. Cuéntanos, por favor, de las cifras, de los datos más relevantes que encontraron y que presentaron el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Vale la pena empezar diciendo que el día de hoy se presentó el reporte de defensores ambientales correspondiente al año 2022. Informe, Pedro, que venimos haciendo desde el año 2014. Es decir, estamos cumpliendo ya 10 años que de manera sistemática y con una metodología publicamos cuál es la situación de los defensores ambientales en México. En esta ocasión, desgraciadamente hay que decir que se contabilizaron 197 agresiones en contra de los defensores ambientales, que lo que hacen es básicamente defender la tierra, defender el territorio, defender el medio ambiente y defender los recursos naturales. Cuando hablo de estos 197 eventos, estas 197 agresiones, lo que estoy queriendo decir también es que hay un aumento significativo con respecto al año anterior en un 82.4%, lo cual es es un dato, es un porcentaje, diría yo, muy considerable. Y no solo eso, sino también decir pues que es el año más violento que hemos tenido memoria en estos 10 años para justamente la defensa del patrimonio natural en nuestro país. Hay que decir también, Pedro, amigos del auditorio, que en el 56% de las agresiones, estas son en contra de pueblos y de personas indígenas y de comunidades equiparables. Hay un sinnúmero de agresiones que vale la pena mencionar, como son las intimidaciones, que son alrededor del 25%, el hostigamiento en contra de los defensores, que es alrededor del 20%, amenazas alrededor del 11%, también tenemos las agresiones físicas, que son alrededor del 10.5%, y también, Pedro, y desgraciadamente los homicidios, que son 24 para el año 2022 y que representan el 4.1%. Si comparamos esto con el año 2020, pues ahí fueron 18 personas asesinadas. Si lo vemos en el contexto del 2021, estamos hablando de 25 personas. Cuando hacemos una sumatoria de lo que ha sucedido en estos últimos, en estos últimos años, en esta administración federal, encontramos que estamos teniendo la pérdida de la vida para 82 defensores ambientales. Los datos, digamos, más crudos desde el punto de vista de la letalidad están en los estados de Guerrero, donde hay 8 asesinados, y después siguen Chihuahua, Puebla y Oaxaca con 3 asesinados cada uno, y hay de estos 24 asesinatos, 22 corresponden a hombres y 2 son de mujeres. Si tú lo ves, Pedro, en lo que tiene que ver con las víctimas, son integrantes de comunidades el 46%, integrantes de sociedad civil el 31%, comuneros el 8%, lo que tiene que ver con integrantes de la academia alrededor del 3.5% y ejidos el 3%. Y finalmente, si lo ves desde el punto de vista de el sector donde hay, o los sectores donde hay mayores riesgos de agresiones, los tenemos en minería casi el 20%, en lo que tiene que ver con biodiversidad el 19.3%, que esos son los que tienen que ver, por ejemplo, con la protección y la defensa de las áreas naturales protegidas. En la parte forestal casi el 17%, vías de comunicación alrededor del 13%, y en la parte hídrica el 10.7% de las agresiones. Oye, Gustavo, en estos sectores. ¿Y quiénes son los que en mayor medida, de acuerdo a los datos que tienen, llevan a cabo estas intimidaciones, agresiones y hasta homicidios? Sí, excelente pregunta, Pedro, gracias por hacerla. En primer lugar, y de manera sorprendente, tenemos un 45% que son los 3 órdenes de gobierno. Estamos aquí hablando de las fiscalías estatales y de la federal. Estamos hablando de cuerpos militares en seguridad pública como la Guardia Nacional, Secretaría de la Marina o la Secretaría de la Defensa, pero eso es el 45%. Después tenemos un 21% que no está claro
de dónde viene la agresión, un 13% que es delincuencia organizada, un 7% que son paramilitares, un 6% que son personas de la propia comunidad, 5% caciques y 2%, Pedro, que vienen de empresas privadas. Caray, casi 4 veces más las propias organizaciones gubernamentales llevan a cabo estos actos. Es un dato impactante, escalofriante, también hay que decirlo, Gustavo. Y con todos estos datos, ¿qué sigue? Porque no se puede quedar solamente ahí, tiene que servir para que pare esta situación. Sí, otra muy buena pregunta, Pedro, y te diría que el primer aspecto en el que hay que trabajar es en combatir la impunidad. Prácticamente todos los casos están en que los perpetradores se encuentran en una situación de libertad, no hay investigaciones, nadie está en la cárcel, nadie está respondiendo ante la justicia. Entonces el Estado tiene que dejar de ser omiso y actuar en consecuencia. En segundo lugar, tenemos que tener en México una política pública integral para la debida protección de los derechos humanos ambientales. En tercero, hemos dicho, es muy importante el poder fortalecer el mecanismo para la protección de los periodistas, que también la han pasado muy mal, ¿verdad? Claro. Y los defensores de derechos humanos, un mecanismo que tenga recursos y que tenga el personal suficiente para hacer su trabajo adecuadamente. ¿Sí? Y finalmente, entre otras cosas, Pedro, hemos dicho también que es muy importante el que se pueda implementar adecuadamente en México lo que es el Acuerdo de Escazú. ¿Sí? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo del cual México es parte, ya está en vigor, y el artículo 9, entre otras cosas, dice que el Estado, entre esos estados México, se comprometen a garantizar un ambiente, es decir, un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, claro, sin restricciones y en un ambiente seguro. Un acuerdo al que se suscribió México, pero que ni siquiera se ha implementado. Pues Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a seguir de cerca este tema y estas cifras tan lamentables. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo y saludos al auditorio. Gracias.